en la sala de audiencias del Juzgado Penal Colegiado conformado de la Corte Superior de Justicia de Ucayali. Los señores magistrados, Ana Karina Bedoya Maca en su calidad de presidente y directora de debates, Telinda Pizano Ugarte y Dilmer Iván Mesa Conilla como miembros integrantes, a fin de continuar con el juicio oral en los seguidos contra Hugo Soria Flores, Yosimar Atachi Félix, segundo Atachi Félix y otros por la comisión del delito de homicidio calificado. Se deja constancia que la presente audiencia está siendo registrada mediante audio, solicitando a las partes del proceso que cumplan con acreditarse. Ministerio Público. Buenas tardes, señores miembros de este honorable colegiado, abogados de la parte civil, abogados de la defensa, presentes todos. Por el Ministerio Público se acredita la abogada Bani Robles Ajamí, fiscal provincial de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Ucayali, con demás datos que obran en autos. Muchas gracias. Bien, actor civil. Muy buenas tardes, señores magistrados. Muy buenas tardes, señora Edita, representante del Ministerio Público, abogados todos. Alberto Yusen Carazatoche, abogado de la presente parte agraviada, parte civil en el proceso penal. Con mis demás datos registrados. Gracias. Abogados interconsulta. Buenas tardes, señora magistrada. Buenas tardes, señor magistrado, con todos y todas. Rocío Trujillo, abogada interconsulta. Gracias. Siguiente. Buenas tardes, señores magistrados del colegiado. Jessica Quiroz Ruiz, con mis datos ya consignados en el presente proceso. Buenas tardes. Bien, señores. Doctor Lisandro Lebú, quien está mediante videoconferencia. Buenas tardes, doctor Lisandro. Buenas tardes, señora directora de debate, señores miembros del colegiado, señorita representante del Ministerio Público, colegas de defensa técnica. Se acredita Lisandro Lebú Preso, abogado con registro número 48, defensa técnica de los acusados segundo Euclides Atachi Félix y Yosimar Atachi Félix. Bien. Buenas tardes, doctor Fernando Ángeles, muy buenas tardes. Señora magistrada, muy buenas tardes. Por su intermedio saludo a los demás integrantes del colegiado y a los intervinientes en esta audiencia. Se acredita el abogado Fernando Ángeles González, ejerzo la defensa técnica del señor José Carlos Estrada Guaita. Gracias. Bien, doctora Stephanie, buenas tardes. Buenas tardes, señora directora de debates, miembros del colegiado, actor civil, señorita representante del Ministerio Público, defensas técnicas. Se acredita la abogada Stephanie Rubina Arana, defensa técnica del señor Hugo Soria Flores. Gracias, doctora. Para que se acrediten los acusados que se encuentran presentes, el señor estará presente. Señor magistrado, muy buenas tardes. Mi nombre es José Carlos Estrada Guaita, con DNI 22468510. Bien. Doctores, es el estado el de dictar fallo habiendo concluido los alegatos y los debates. En primer lugar, debemos referir que siguiendo en estricto los criterios establecidos por la Corte Suprema, así como las últimas sentencias del Tribunal Constitucional, este colegiado se ciñe en estricto al principio acusatorio. Esto es que no podemos ir más allá del marco que ingresó a juicio oral en la etapa intermedia, esto es el requerimiento acusatorio. Bajo este extremo, debemos precisar que la acusación fiscal fuera presentada el 30 de octubre del año 2019, aclarada el 9 de noviembre del año 2020, siendo el correlato de hechos que han ingresado a juicio oral y fueron materia de debate. Y por tanto, las alegaciones esbozadas en los alegatos de apertura o de clausura del Ministerio Público en nada pueden modificar ya el requerimiento escrito esbozado. Dicho ello, debemos referir en resumen que el señor representante del Ministerio Público imputa a los ahora acusados el delito de homicidio calificado en agravio de Edwin Chota Valera, Leoncio Quintisima Meléndez, Jorge Ríos Pérez, Francisco Pinero Ramírez, bajo los hechos ocurridos el año 2013,
Específicamente, nos hace un correlato desde el 30 de agosto del año 2013 hasta el 4 o 5 de septiembre, en el cual los agraviados son presuntamente victimados. Damos cuenta que como hecho concomitante ha ingresado teniendo presente el requerimiento aclaratorio y el requerimiento escrito que se precisa que Edwin Chota Valera, Leoncio Quintisima Meléndez, Jorge Ríos los dirigentes de Benji Villaco y Francisco Pintana en la comunidad aldea nativa indígena de Apiuxa del río Amonia en el estado de Acre, Brasil, una reunión en dicha comunidad para tratar asuntos territoriales, entre ellos la denuncia de la tala ilegal de madera en la frontera de Brasil, titulación de tierras y cuya reunión se llevaría entre los días 2 y 3 de septiembre del año 2014. Es por dicho motivo que con fecha 29 de agosto 2014, aproximadamente a las 16 horas, iniciaron el viaje Jaime Arévalo Campos, Alex Ríos Pinedo e Hilda Cuchamba Ríos con destino a la comunidad nativa de Apiuxa, Brasil, para luego, con fecha 31 de agosto del año 2014, aproximadamente a las 10 horas, Edwin Chota Valera, acompañado con Leoncio Quintisima Meléndez, Jorge Ríos Pérez y Francisco Pinedo y Ergilia Rengifo López, salieron de la comunidad nativa de Sahueto con dirección a la comunidad indígena de Apiuxa en el estado de Acre, Brasil, siendo que en el trayecto se cruzaron con la persona de Eurico Mapes Gómez para luego pernoctar en el sector conocido como Varadero hasta el 1 de septiembre del año 2014 a horas 10, para luego continuar su recorrido a pie por una trocha. Edwin Chota Valera, Leoncio Quintisima Meléndez, Jorge Ríos Pérez y Francisco Pinedo, y la persona de Erligia López retornó a bordo de un bote motor Pequepeque a la comunidad nativa de Sahueto. Hace una referencia, retornando a los hechos, Ministerio Público, que desde el 30 de agosto del año 2014, José Estrada Guaita llegó a Putaya en su chalupa, bote deslizador, y se entrevistó con sus trabajadores, la mayoría de nacionalidad brasileña, a quienes les manifestó que se encontraba en dicho lugar para solucionar un problema, que los brasileños eran mentirosos. Entonces Sequiño le dijo que deje de eso en sus manos y que iba a conocer la sangre brasileña. Es así que se hace una anotación respecto de los fácticos que en las referidas fechas se habría hecho un ofrecimiento de dinero pues para efectuar, victimar a los ahora agraviados. Hace la referencia que salieron del lugar distintas personas, entre ellos Eurico Mapes Gómez, segundo Atachi Félix y Yoshimar Atachi Félix, quienes partieron con la dirección a la casa de Capelón, quien les había mostrado la trocha por donde se cruza a Piuxa y dándole así alcance a Edwin Chota Valera, Leoncio Quintisima Meléndez y Jorge Ríos Pérez y Francisco Pinedo. Es así que los interceptaron a la altura del Tambo, a media luna y Varadero del Caño Cañaña, para luego torturarlos, haciéndoles poner en cuclillas. Hicieron que Francisco Pinedo cargue en hombros a Jorge Ríos y a Leoncio Quintisima, a Edwin Chota, y así los hacían correr, invirtiendo los roles. Luego de ello, a Francisco Pinedo lo habrían violado, haciendo lo mismo con los otros tres, pese a que Leoncio Quintisima les decía que solo iba a pasear y que no sabía nada, y Francisco Pinedo suplicaba para que no lo maten, diciendo que su hijo era chiquito, para luego a Leoncio Quintisima cortarle la garganta, y como se movía le dieron un tiro en la barriga a un lado derecho. Luego mataron a Francisco Pinedo, picándole la barriga, le torcieron los brazos hacia atrás, teniendo como autores a Shingambo, Nego, Sequiño, quien hacía girar un cuchillo. Luego de ello, Sequiño sacó el cuchillo, le quitó a Guaracha Ricardo y le dio 2 tiros en la barriga. Finalmente, se dirigieron a Edwin Chota, empezándole a patear, siendo Turico quien le agarró de una guaracha diciendo yo me encargo de eso, pero Clayson le quitó el arma y luego Jorge Ríos le levanta y jala el arma para quitarle. Entonces Capelón le da 2 tiros con escopeta a Jorge Ríos. Edwin Chota es sujetado de los brazos, se los dobla hacia atrás, luego Clayson le da tiros en la cara, otro en la boca del estómago. Luego de ellos los han descortizado, botado a pedazos, siendo que a Jorge Ríos le llevaron a botar más arriba por atrevido. Circunstancias posteriores
que da cuenta que el 4 de septiembre, cuando al ver Jaime Arévalo Campos e Hilda Cushamba Ríos, al observar que no llegaban a la comunidad nativa de Apiuxa, el grupo de Edwin Chota Valera, Leoncio Quintisima, Jorge Ríos y Francisco Pinero deciden regresar a la comunidad nativa de Zahueta y estando en la ruta en la casa de descanso, el día 5 de septiembre del año 2014, encontraron 3 cuerpos sin vida a la orilla del río Putaya, los que estaban despedazados por los animales carroñeros de la zona, reconociendo a uno de ellos como Edwin Chota Valera, por lo que optaron por retornar por otro lugar hacia la comunidad de Zahueto y pusieron en conocimiento del hecho a la procesora María Elena Paredes Márquez. El día 7 de septiembre del 2014, Alex Ríos Pinedo retornó a la comunidad de Zahueto y estando a la altura de la casa de descanso, cerca a la orilla del río Putaya, encontró un cadáver no logrando ver de quién se trataba por la impresión, por lo que de inmediato corrió al lugar con dirección a su comunidad, en donde sus suegros, Jaime Arévalo Campos e Hilda Cushamba Ríos, le informaron que también ellos habían visto cadáveres en el lugar y que uno de ellos se trataba de Edwin Chota Valera. Es así que ya el 11 de septiembre del año 2014 se comienza la búsqueda encontrando restos óseos que posteriormente fueron identificados como los ahora agraviados. Estando las observaciones formuladas por los señores abogados defensores, se aclaró que los hechos imputados al señor Segundo Euclides Atachi Félix era en su calidad de autoría, siendo que se le imputa haber ido por orden de José Estrada Guaita el día 1 de septiembre de 2014 al lugar denominado Varadero de Cañaña, conjuntamente con sus coacusados, Yoshimara Tachi Félix y Eurico Mapes Gómez, y los conocidos como Pachito, Olay Mapes, Nego, Juan Mapes Gómez, Chinango, Clayson y Clayson Mares, José Quispe Palomino y su esposa, Zuley, Sequiño, Turico, Gringallo y María Jesús, con la intención de encontrar a los agraviados, Edwin Chota Valera, Leoncio Quintisima Meléndez, Jorge Ríos Pérez y Francisco Pinedo Ramírez, quienes se desplazaban a la comunidad de Apiuxa para realizar una reunión con sus pares, jefes del lugar donde conversarían acerca del desarrollo de sus comunidades, así como la tala ilegal de los árboles en Zahueto por parte de brasileiros y peruanos. Cabe señalar que para este fin, tanto el acusado, Segundo Euclides Atachi Félix, como el conocido como Sequiño, llevaron una escopeta cada uno. Y cuando lograron interceptar a los agraviados en la trocha que dirige a Apiuxa, a altura del Tambo, a media luna, y el varadero de Cañaña, empezaron a efectuar las torturas contra ellos, como arremeter contra ellos y quitar los documentos que llevaban a la reunión y ponerlos en sus bocas. Hicieron poner de cuclillas a Francisco Pinedo para que carguen hombros repitiendo las indicaciones del anterior. Respecto a Yoshimar Atachi Félix, la misma anotación, aclarado los hechos, es que también participó en los hechos, siendo que este habría participado conjuntamente con sus coacusados. Respecto de la teoría del caso de la defensa, debemos precisar que la defensa del actor civil ha centrado su teoría del caso en el extremo que los agraviados no solamente han sido victimados respecto de su bien jurídico vida, sino que se pretendía con ello pues restar sus acciones que realizaban en defensa de la comunidad. Ello que en razón que ellos efectuaban defensa respecto de la tala ilegal, indicando que la acción fue dirigida contra ellos al tener la calidad de dirigentes. Asimismo, ha solicitado una reparación civil en la cual incide en que todos y cada uno de ellos tenían carga familiar, asimismo por el sufrimiento por el cual han pasado, indicando tanto en sus alegatos de apertura y cerrando en los alegatos de clausura que se encuentra
Claro, pues los hechos, por lo que también se encontraría acreditada la imposición de una reparación civil. Respecto de la defensa de los acusados, en sus alegatos de apertura, todos y cada uno de los abogados defensores han negado pues la participación de sus defendidos, refiriendo que con las pruebas actuadas se iba a acreditar que los hechos no habrían, si bien es cierto, no han cuestionado el resultado muerte, han indicado que no se va a acreditar la intervención de sus defendidos ni como autores mediatos ni como coautores. En sus alegatos de clausura, el señor letrado Lisandro Lebú hace la anotación expresa respecto de sus defendidos, Yoshimar Tachi, segundo Euclides Atachi Félix, en la anotación que se habría comprometido a acreditar que estos no habrían participado, haciendo la anotación que era efectivamente doloroso para los parientes de los agraviados lo ocurrido, empero que no existía una vinculación con sus defendidos. Hace una especial anotación respecto al requerimiento escrito presentado por Ministerio Público, indicando y cuestionando pues que en el requerimiento del Ministerio Público se hace la referencia a participación de terceras personas. Hace una anotación expresa a la participación de las personas, entre ellos de Juan Chihuango, Ricardo López, Gleison Mapes, Raúl Maldonado Orneta y otros, haciendo la referencia que en este caso no ha podido el Ministerio Público acreditar pues las acciones efectivas realizadas por sus defendidos. Ello en atención que del propio correlato se hace la observación que serían terceras personas las que habían realizado el real accionar contra los agraviados y dando como resultado la muerte. Asimismo, también ha cuestionado la autoría mediata, indicando que no se da cuenta de cuál sería el supuesto en el cual se habría dado la autoría mediata, dando cuenta específicamente, conforme se tiene de su alegación última, en los alegatos finales, de que no se da cuenta de cuál habría sido pues el tipo de autoría mediata, por lo que también esta sería, pues haría una acusación imprecisa. Ha cuestionado también la declaración de los testigos ingresados, ha indicado que los medios probatorios esbozados respecto de la presunta autoría inmediata no corresponderían pues a los señores Estrada ni al señor Hugo Soria respecto del presunto conflicto el cual ha esbozado el Ministerio Público como el móvil. Indica pues que no se da cuenta de qué es lo que realmente habría ocurrido, ello en atención que si bien se da cuenta que los hechos habrían ocurrido en un término de tiempo, no se da cuenta que es el 4 de septiembre, entiendo que en el 4 de septiembre, que se tomaría pues conocimiento de los hechos ya por terceras personas, pero en atención que hace una especial observación que no se podría valorar pues la declaración del testigo de apellido Camacho, dado que esta solo ingresó en documental y no ha podido ser introducida dentro del contradictorio. Hace también un realce respecto de la amenaza que se estuvieron sufriendo los agraviados, no sería efectivamente respecto de la tal ilegal, sino que en narcotráfico. Para ello da cuenta de la prueba ofrecida de oficio, indicando pues que claramente la teoría del caso del Ministerio Público no se habría acreditado. Por su parte, la defensa técnica del doctor Fernando Ángeles ha hecho una especial anotación que corresponde pues la absolución. Hay una atención en primer lugar que cuestiona circunstancias en las que se habría realizado el levantamiento de los restos óseos, haciendo especial relevancia que estos fueron levantados en
en bolsas, que no se tuvo una real cadena de custodia, tal como lo han declarado los efectivos policiales. Asimismo, también hace un cuestionamiento respecto de la presunta autoría inmediata, ello en atención que ingresó prueba documental en la cual acreditaría que el día 1 de septiembre el acusado habría realizado retiros en efectivo del banco de crédito, indicando que los indicios ingresados pues no nos van a llevar a afirmar que se cometió el hecho ilícito. Hace una anotación y hace el resalte que el Ministerio Público ha ingresado también que estaríamos ante un análisis de prueba indiciaria. En este extremo ha precisado que no se da cuenta de la serie de indicios, no se da cuenta cuáles serían los indicios antecedentes, los concomitantes, cuál sería el indicio principal y por tanto que el colegiado no podría pues realizar un análisis de estos para indicar que los hechos habían ocurrido y se daban por acreditados. Da cuenta que si bien es cierto han ingresado documentaciones que pueden precisar de investigaciones, hace una referencia a que no se da cuenta de sanciones administrativas o que se haya impuesto penas respecto de algún tipo de delito ambiental o infracción administrativa. Hace la precisión que el señor José Carlos Estrada Huayta era representante de la comunidad y como tal de su empresa Ecofusac. Por tanto, el hecho de imputarle el hecho como tal es por tener dicha cualidad, pues no sería de recibo para por lo que reitera y solicita que se absuelva su patrocinador. Y si bien no pueden negar el resultado muerte, no puede vincular a los acusados. Reiterando respecto de la autoría mediata que el Ministerio Público no ha delimitado cuáles son los alcances de esta, dando cuenta del recurso de nulidad 211-2015 ANCASH, en los cuales nos especifica pues los criterios para delimitar la autoría inmediata. No niega el resultado muerte, más indica que estamos ante un hecho que no puede ser imputado a los ahora acusados. Cuestiona la identificación de los cadáveres en atención a que hace la observación que no se ha contado con una identificación válida, cuestionado la declaración del perito odontólogo y asimismo indicado que la prueba de ADN esbozada es una prueba de ADN de paternidad. Entiendo que la prueba ingresada pues no cumple con las formalidades establecidas. Asimismo indica que la declaración del testigo protegido que fue admitida con prueba nueva no ha cumplido los establecidos en nuestra norma procesal penal, por lo que el colegiado no debería valorar ya en este estadio al haberse acreditado pues que no cumplía con estos requisitos. Contrario a ello, se indica que ingresó la declaración del testigo Tomás Guerrero, quien da cuenta que no, en primer lugar, que no habría visto a Hugo Soria ni al señor Estrada en Sahueto o en Putaya en los días en los que ocurrieron los hechos e incluso hace la precisión que en los días en los que presuntamente se habrían reunido en su local no habría abierto el mismo, por lo que indica que se ha desacreditado la declaración del testigo protegido. En tanto, a la declaración de la defensa del señor Hugo Soria, debemos precisar que la señorita abogada defensora ha ceñido su defensa en el extremo que no ha ingresado prueba directa o indirecta que permita afirmar que éste ha efectuado el pedido, por lo que correspondería su absolución, habiendo indicado también que no se cumplirían pues, los supuestos de encontrarnos ante un autor mediato. Dicho ello y teniendo presente los análisis esbozados por cada una de las partes, debemos precisar
que conforme la casación 247-2018 del ANCASH, en la cual nos da cuenta de cuál sería una imputación clara y precisa cuando debemos contener en las sentencias. En este caso, previo a ingresar, estando aquí existido observaciones respecto de la imputación, debemos precisar que teniendo presente tanto la acusación primaria como la acusación complementaria, verificamos que el Ministerio Público ha cumplido con realizar una imputación cierta respecto de los hechos, habiendo identificado los hechos, fecha presunta en la cual habrían ocurrido. Asimismo, también, si bien se da cuenta de la participación de terceras personas, debemos indicar en el caso de autos que nos encontramos ante un supuesto de coautoría. Supuesto de coautoría que nos permite afirmar que estaríamos ante una anotación de pluralidad de personas y hecho que no puede ser negado. Asimismo, debemos precisar que respecto de los coautores, Ministerio Público aclaró y precisó cuáles habrían sido las acciones realizadas por estos. Máxime sí, se tiene que estas observaciones ya habrían sido realizadas pues en la etapa intermedia y habrían sido observadas y objetadas, y en juicio oral lo que debemos anotar es que efectivamente la imputación necesaria como tal está y existe una distribución de roles en atención a que nos encontramos ante un supuesto de coautoría. Estando ante un supuesto de coautoría, debemos precisar que aquí encontramos una pluralidad de personas en las cuales habrían realizado acciones. Lo que debemos analizar es si estas acciones ocasionaron la consecuencia muerte y si es posible identificar que los acusados que están siendo procesados como coautores, esto que han tenido participación activa en el resultado muerte, efectivamente es posible vincularlos. Por lo que vamos a continuar revisando las actuaciones a fin de determinar si podemos pues imputar los hechos a los ahora acusados. Otro punto que también debemos analizar antes de ingresar a efectuar un análisis real de la prueba es respecto de las observaciones formales que realizaron en tanto a la autoría mediata. Bajo este punto, debemos precisar que ciertamente la Sala Penal Transitoria en el recurso de nulidad 211-2015, citado por el doctor Fernando Ángeles, nos da cuenta de cuáles son los tipos de autoría mediata. Dentro de la autoría mediata tenemos a los intermediarios responsables, en que en este grupo de casos se configura un supuesto de autoría mediata en el cual el intermediario también responde penalmente por el delito. Son los denominados como los supuestos de autor detrás del autor. Efectivamente, se denomina estos casos autor detrás del autor porque tanto el hombre detrás como el ejecutor poseen un dominio del hecho, pudiendo aún configurarse la autoría mediata a pesar de la punibilidad del ejecutor, debido a que el núcleo de la autoría mediata radica en el hombre de atrás, siendo lo decisivo el rol central que posee, es decir, que tenga el dominio sobre la realización del delito. Respecto de los supuestos de autoría mediata por los intermediarios responsables, también nos da un correlato de cuáles serían estos supuestos. En este extremo debemos precisar que el Ministerio Público, conforme su imputación, da cuenta que los acusados Uga Soria y Estrada habrían ordenado. Siendo así, esta es un supuesto de autoría mediata con intermediarios responsables. Por tanto, verificando que doctrinariamente se corresponde realizar ahora un análisis respecto de si nos encontramos y si se puede imputar a los acusados Hugo Soria y Estrada Guaita que hayan sido las personas que ordenaron este hecho. Dicho ello, también debemos advertir
que la defensa ha cuestionado el modo y circunstancias en los cuales se efectuó el recojo de los restos de los ahora agraviados. En este extremo, esta judicatura va a tener presente el acuerdo plenario 06-2012 respecto a las cadenas de custodia. Hay una atención que se ha cuestionado que la forma en la que se habían recogido los bienes. En este debemos precisar que la cadena de custodia tiene un carácter meramente instrumental, es decir, que tan solo sirve para garantizar que lo analizado es lo mismo e integra una cosa, bien u objeto ocupado, generalmente al inicio de las actuaciones, de modo que a pesar de la comisión de algún posible error, ello no supone que por sí solo sustento suficiente esto para sospechar que siquiera el bien, la cosa u objeto analizado no fuera aquel bien que fuera recogido. Es así que esta judicatura estima que teniendo presente lo expresado por la Corte Suprema en un acuerdo plenario, corresponde analizar, verificar si es posible indicar, aún en la forma, modo y circunstancias en las que fueron recogidos los bienes, pues los restos óseos, si estos corresponderían a los agraviados y si es posible afirmar que las observaciones formuladas por los abogados defensores pues invalidan el ingreso de esa prueba. Dicho ello, debemos ingresar a analizar el primer punto de análisis que el Ministerio Público lo ha esgrimido como hechos precedentes, que serían el conflicto preexistente entre el señor Edwin Chota Valera, específicamente con los ahora acusados. En específico, el conflicto con Estrada Huayta y con Hugo Soria. Bajo este extremo, es también que precisar que durante el debate ingresó y se hizo un cuestionamiento expreso en el extremo que el señor Edwin Chota pues no sería nativo de la comunidad. Empero, también debemos precisar que de las documentales ingresadas queda claro que el señor Edwin Chota era dirigente de dicha comunidad y de hecho, conforme las documentales y las declaraciones ingresadas de funcionarios del gobierno regional, específicamente que vieron procesos respecto de sus quejas por las infracciones forestales, queda claro que quien interponía las denuncias y efectuaba todos los trámites era Edwin Chota, a quien todos y cada uno identifican como dirigente de la comunidad. Estando así, también debemos precisar que si tenemos presente la declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas, se precisa que en este articulado es parte de nos precisa que toda persona tiene derecho individual o colectivamente, entre otras, a denunciar políticas y acciones de funcionarios y gobiernos en violación a derechos. Tiene derecho a presentar quejas formales. Tiene derecho a presentar todas las quejas que vayan incluidas a la promoción y protección de los derechos humanos a que se refiere la declaración, ello tanto individual o colectivamente. Verificando esto en el artículo 9 de la citada declaración. Otro punto que debemos advertir es que teniendo presente las características de las quejas formuladas por el señor Edwin Chota Valera, pues él estaría dentro pues de las personas que han sido calificadas dentro de nuestras instituciones supranacionales como los defensores de los derechos humanos en atención a las quejas que estaba realizando. Por tanto, la observación que no era nativo, efectivo, y era lo que indicaron, y era mestizo,
pues no invalida en ningún modo las acciones que realizaba ante las instituciones respectivas. Tenemos que referir que el señor Chota presentó desde abril del año 2013 cartas ante la Dirección Ejecutiva Forestal de Fauna Silvestre, en la cual solicitaba pues la intervención respecto de madera que era presuntamente extraída de la comunidad de Alto Tamaño. En este punto debemos precisar que han concurrido los señores encargados del gobierno regional, quien han dado cuenta, en primer lugar, de la participación que tuvieron en la intervención de la madera. Dan cuenta que se encontró la madera y esta fue intervenida por cuanto presuntamente, conforme han indicado los mismos funcionarios, esta tendría pues había una procedencia ilegal que estaba por ser analizada. Si bien los señores abogados defensores a las preguntas realizadas a los testigos, funcionarios públicos, han pretendido indicar pues que no existiría un proceso o una sanción respecto a este punto, ello le lleva a afirmar al colegiado que el señor Edwin Chota pues estaba realizando acciones para impedir pues el tráfico de madera fuera de lo que era su localidad de Sahueto. Este extremo no ha podido ser negado, máxime sí, también con el examen de los otros miembros del gobierno regional, queda claro que no fue solo una acción presentada por el señor Edwin Chota, sino que presentaba distintas denuncias y en tiempos distintos, no solo ante el gobierno regional, gracias, no solo ante el gobierno regional, sino que también ha realizado acciones ante el Ministerio Público. Ello conforme se tiene de las copias de carpetas fiscales ingresadas, las cuales, si bien también la defensa ha cuestionado este extremo en atención a que dichas carpetas fiscales no estarían bajo el supuesto de cosa juzgada o no dan cuenta que estos habrían sido sancionados, este colegiado lo toma pues como una fuente para acreditar las acciones que realizaba el señor Edwin Chota Valera, en ello en la defensa, conforme lo ha esgrimido en sus distintas cartas y documentos presentados de los árboles y del medio ambiente respecto de la comunidad de Sahueto. Por tanto, debemos indicar que respecto de las acciones realizadas por el señor Edwin Chota, lo que debemos analizar es quiénes se vieron perjudicados con las mismas. Conforme se tiene la documentación ingresada, debemos indicar que el cúmulo de denuncias presentadas fueron dirigidas en contra del señor Estrada Huayta. La intervención de la madera fue puesta en conocimiento y la madera presuntamente ilegal habría correspondido al señor Hugo Soria. En este punto se tiene que el señor funcionario del gobierno regional hace la anotación que identifica al dueño de la madera, ello en atención que este habría puesto su firma, indica, que él lo identifica por eso y por eso puede dar la identificación respecto de esta persona. Estando a lo indicado, lo que corresponde es analizar es si existió, como indica el Ministerio Público, algún tipo de amenazas o que fueran en contra del señor Chota. En este punto debemos advertir que han concurrido a juicio oral
no solo las agraviadas, las representantes legales de los agraviados, quienes han declarado respecto de las acciones que realizaban sus parientes en cuanto a sus cargos de dirigentes, sino que debemos precisar que también han dado cuenta de cómo es que el señor Eurico, claro, contumaz, habría también efectuado amenazas en su agravio, y también dan cuenta cómo es que se pretendió frenar que la comunidad de Sahueto fuera declarada como tal y que se les asignaran los derechos que tenían como comunidad. En este extremo debemos referir que también ha ingresado prueba documental que suma a la prueba personal ingresada, que permite afirmar que existiría pues un vínculo entre el señor Estrada Huayta con el acusado Eurico Mapes, quien, claro, está declarado contumaz y se ha reservado el proceso. Asimismo, también se da cuenta del vínculo que existiría con los acusados Yoshimar y Segundo, respecto de también el trabajo que habrían realizado en la madera. El supuesto ello, por tanto, también se precisa que habrían existido pues amenazas que no solo han sido expresadas por los parientes de los agraviados, sino por pobladores, y también que precisan respecto de los funcionarios de quién era quien efectivamente interponía las denuncias. Por tanto, corresponde analizar si la teoría esbozada por la defensa en el extremo, que serían narcotraficantes o traficantes de droga los que habrían dado muerte por las características a los agraviados, corresponde analizar cuál es la prueba que ha ingresado a fin de acreditar este extremo. Preguntados todos los testigos, han hecho la referencia que ellos no dan cuenta respecto de actividades de narcotráfico, por lo menos cerca a su localidad. Se ha pretendido cuestionar la declaración de un pariente de uno de los agraviados en el extremo, que estaría detenida por el delito de tráfico ilícito de drogas en otra ciudad. Empero, si bien es cierto, ingresado al debate que ésta estaría en otro país detenida, empero no ha ingresado prueba documental que permita afirmar siquiera indiciariamente que ésta estaría siendo procesada por ese delito y que vincule esto a los agraviados. Esto es, al señor Edwin Chota Valera y al resto de los agraviados, que permita afirmar que estos habrían pues tenido algún tipo de vinculación o que habrían hecho alguna vez alguna queja respecto de ello, y que ello habría podido derivar en que se vulnere su vida. Respecto al documento ingresado como prueba de oficio, se tiene que sí lleva la firma del señor Edwin Chota, quien ya hemos indicado actuaba como dirigente de la comunidad de Sahueto. Empero, debemos resaltar que en este documento es genérico y da cuenta de actividades, y si contrastamos este documento con el resto de las documentaciones que han ingresado, es el mismo tenor que utiliza el señor Edwin Chota para también interponer las quejas por la tal ilegal o por las acciones que estarían realizando dentro de lo que sería la comunidad de Sahueto. Por tanto, el solo oficio no debilita pues las documentales presentadas por Ministerio Público. Por tanto, hasta este punto, la tesis del Ministerio Público tiene mayor fuerza que la esbozada por la defensa. Mención aparte es de resaltar que también se ha cuestionado que el señor Estrada Huayta, esto es, Ecopusac, tenía ya una concesión dentro de lo que eran los terrenos de Sahueto y
y que el pedido formulado por la comunidad de Sahueto pues había existido un conflicto. Contrario al afirmado por la defensa, que esto sería pues un indicio de que no habría existido algún móvil para violentar la vida de los dirigentes de la comunidad de Sahueto, este colegiado debe precisar que ello da inicio al conflicto estando los pedidos formulados, máxime si fue en los pedidos de la comunidad de Sahueto, representada por el señor Edwin Chota y los dirigentes, la que hizo que finalmente les hicieran que fueran reconocidos como una comunidad nativa y que, claro, posterior a su fallecimiento es que ya se les registraron terrenos. Pero que sea posterior el registro de los terrenos, no obsta que esto generó, claro está, el conflicto en la extracción de la madera en una concesión que ya habían conseguido. Tanto así que ingresado también como prueba documental una presunta denuncia de la cual tampoco podemos dar fe, solo la tomamos como una referencial respecto que el señor Edwin Chota habría sido denunciado justamente por la presentación de sus documentos para lograr la inscripción de la comunidad de Sahueto. Estando así, para este colegiado no es de recibo la tesis que pudieron haber sido pues narcotraficantes los que dieron muerte a los dirigentes de la comunidad de Sahueto. Respecto de el resultado muerte, estando a lo indicado por los cuestionamientos esbozados por la defensa, debemos precisar que en juicio oral han concurrido médico legista que da cuenta del análisis de los restos, así y da cuenta también con los peritos balísticos, dan cuenta que los restos guardan características de haber sido victimados pues con armas de fuego. Los peritos balísticos que coincidentemente fueron hasta la comunidad y recogieron parte de los de restos y recogieron restos, se tiene que ellos dan cuenta también que eran armas de fuego. También debemos precisar que con el examen de los peritos balísticos queda claro que no se utilizó una sola arma. Por tanto, la tesis del Ministerio Público, que hubieron 2 armas, también se encontraría sustentada. Otro punto que debemos advertir es que conforme la descripción que brindaron los señores peritos, da cuenta de que los restos tenían pues múltiples lesiones ocasionadas con armas de fuego. No estamos hablando de que estas personas hubieran sido victimadas con una sola ráfaga, sino que da cuenta de múltiples lesiones en diferentes partes. Por lo que vamos a indicar en este punto que corresponde, estando a lo precisado, que corresponde analizar si estamos dentro del supuesto de alevosía expresado por Ministerio Público. La alevosía, conforme lo indicado por la Corte Suprema, en este punto el sujeto activo da cuenta que actúa bajo el conocimiento de, en primer lugar, que no pone en riesgo su vida, y en segundo lugar, que el agraviado pues está en un total estado de indefensión y no podrá defenderse. Por las características del lugar conforme se tiene de la declaración de los efectivos policiales cuya declaración ingresó a juicio oral, estos indicaron y subrayamos, era selva virgen, todo era monte, hacen así la referencia, que tuvieron que caminar horas por camino de trocha para poder llegar al lugar
al cual llegaron, conforme también ha ingresado, con la guía de nativos de la comunidad, por cuanto era un lugar agreste y no se podía ingresar. Se da cuenta en este punto que por el lugar donde estuvo, se da cuenta que los agraviados pues eran 4 y estaban solos. No se ha precisado y no ha ingresado con la declaración de ninguno de los testigos que ha ingresado que ellos hayan llevado armas de fuego. Se han encontrado bienes de estos que dan cuenta solo de artículos personales propios del viaje que iban a realizar. No llevaban armas de fuego que hubieran pretendido que ellos hubieran podido ejercer alguna defensa. Es por ello que queda claro que las personas que los victimaron actuaron con conocimiento, que no estaban arriesgando su vida. Contrario a ello, los agraviados se encontraban indefensos ante el accionar de personas que se encontraban con armas de fuego. Siendo así, para este colegiado también se da, por cierto, el resultado muerte por alevosía. Respecto de la identificación de los restos, habiendo ya indicado que la forma y modo en que se recogieron los restos no invalidan en por sí el análisis que se ha realizado en los mismos, debemos precisar que conforme ha ingresado de los efectivos de la declaración de los efectivos policiales intervinientes, así como de la declaración de los peritos que fueron al lugar de los hechos, que se recogieron restos que por las características ya no podían identificar a quién eran estos restos. Obra inaudita que las prendas que estaban en el lugar pues reconocen como las de sus defendidos. Si bien la defensa ha cuestionado lo indicado por uno de los peritos en el extremo que identificó un cráneo porque una de las viudas había indicado que su esposo tenía una característica respecto de su dentadura, debemos afirmar que no solo se cuenta con ello. Ha ingresado la declaración de los peritos biólogos que han hecho pruebas de ADN. Prueba de ADN que todos tenemos conocimiento y también lo ha indicado la Corte Suprema, que es una prueba que tiene una probabilidad de certeza. El cuestionamiento realizado por la defensa en el extremo, que es una prueba de paternidad y no una prueba de identificación con algún objeto de los agraviados, no es de recibo por el colegiado, ello en atención que la prueba de paternidad se hizo a los hijos de los ahora agraviados. Fueron los hijos de los ahora agraviados los que brindaron sus muestras y tal como ha quedado establecido en autos, la perito indicó bajo una probabilidad de 99.9999% que las muestras entregadas por los hijos correspondían como padres a los agraviados. Edwin Chota Valera, Leoncio Quintisima Meléndez, Jorge Ríos Pérez y Francisco Pinedo Ramírez. También la observación que se hizo que respecto de uno de los agraviados solo habría existido parte de una costilla, debemos indicar que si tenemos presente el método utilizado, como nos explicaron ya en juicio oral los peritos para la obtención de la muestra de ADN, la muestra que se encontró fue suficiente para identificar a esta persona. No podríamos afirmar que por no tener los cuerpos completos de los agraviados
es posible afirmar que uno de ellos no fuera víctima. En el caso de autos, tenemos pruebas de ADN que permiten afirmar que los restos corresponden a los agraviados: Edwin Chota Valera, Leoncio Quintisima Meléndez, Jorge Ríos Pérez y Francisco Pinedo Ramírez. Por lo que el colegiado afirma que también está acreditado que los restos corresponden a los agraviados, y no solo contamos con actas de reconocimiento de prendas, sino también contamos con prueba de ADN. Estando así, debemos precisar que corresponde analizar cuáles son las pruebas que vinculan a los ahora acusados con el hecho materia de acusación. Ha ingresado a juicio oral las declaraciones de los testigos que identifican a la empresa Efocusa. Si bien es cierto, de la escucha de los audios hemos podido advertir que la pronunciación de los testigos no da en exacto el nombre, dan cuenta de la empresa maradera, que era la que estaba pues accionando en el lugar. También ha ingresado a juicio oral y ha sido materia de debate el extremo que sería, pues también se habría dejado constancia con la visita de un servidor del gobierno regional que había ido a revisar los árboles, que identifica pues que un morador habría estado también extrayendo madera. Empero, debemos precisar que ninguno de los testigos da cuenta respecto que se han realizado acciones contra o que el agraviado Edwin Chota Valera o alguno de los agraviados pues haya tenido algún tipo de amenazas o conflictos con Obra el nombre en un acta y así ha ingresado a juicio oral, pero esto no desvirtúa los conflictos que habrían existido con la empresa a la que denominan la empresa Efocusa. Debemos indicar que ello también ha quedado claro, repitiendo ello, claro está, con la declaración de los servidores del gobierno regional, quien da cuenta de las constantes denuncias. Empero, ha ingresado la declaración de un testigo protegido, la misma que fue materia de cuestionamiento por parte de los abogados defensores, cuando se admitió la misma y al momento de los alegatos de clausura también se cuestionó la misma, indicando que había ingresado prueba que daba cuenta que había ingresado indebidamente y que el Ministerio Público ya conocía de la existencia de esta prueba y por tanto nosotros no podemos valorarla. Debemos reiterar en este punto las fechas del ingreso de la acusación, que fue el 30 de octubre del año 2019 y el requerimiento de aclaración 9 de noviembre del año 2020. Debemos referir que fue en la etapa correspondiente y reiteramos en este extremo que fue fundamento para admitir dicha prueba que el representante del Ministerio Público no tenía conocimiento de la existencia de dicho testigo protegido y lo ofreció en este instante, advirtiendo que de la prueba documental y personal no ha ingresado prueba alguna que permita afirmar que el Ministerio Público, al ofrecer dicha documental, que fue admitida luego para que fuera ingresada al debate, haya faltado a la verdad. Por tanto, corresponde efectuar el análisis de la declaración del testigo protegido. La declaración del testigo protegido nos sitúa en fechas diversas y da cuenta de hechos distintos. Respecto del hecho ocurrido el 29 de agosto, los señores José Estrada, el señor con un ingeniero con un polo blanco, Tres Tirgueña y yo estaba tomando en el bar del señor Tomás. Fue ahí
Cuando ellos llegaron y empezaron a pedir cerveza y comida, y se habían reunido varios de los socios, también se sentaron ahí a coordinar sobre sus trabajos. Él apuntaba como encargado principal al señor Euripo Gómez Mapes. Y también ahí estaba el señor Yoshimar Tachi, el señor Segundo y muchas otras personas más estaban ahí en el lugar. Y también en eso había llegado el señor Hugo Soria para que haga bajar una madera. Estaban ellos ahí tomando y dialogando por su trabajo. Era un 29 de agosto. Aproximadamente había quizás otros menores de edad, dice. Pero ellos habían venido a ver algo. Ellos vienen al pueblo, se empezaron a reír y a burlarse, a decir, venía esa campa, hablando palabras soeces, groserías, hijo de puta, muerto de hambre, que vengan de aquí, van a ver con nosotros. Y el señor Tomás Guerrero subió y ahí se acerca, ahí en el mismo bar al costadito, había un teléfono Gibay. El señor Tomás, mediante tarjeta, llama por tarjeta. El señor subió y saludó a todos y todos se habían reído de él. Se burlaban diciendo que era un campa, un indio. Indican que entonces los que estaban ahí, todos los presentes, como el señor José Estrada, Eurico, Segundo Atachi, Yoshimar, sus hijos, el señor Hugo Soria, que estaban afuera mirando, se reían, haciendo la referencia a unos insultos que ocurrieron en agravio del señor Edwin Chota. Indicaban que iban a agarrarle, que era un soplón, que era un bocón. Luego de ahí narra una situación ya el ingreso, que estaban ya en el local en el cual hacen referencia. ¿A quién va a llamar ese hijo de puta? Soplón, bocón, vamos a matar. Y los que estaban sentados salieron a agarrarle a él. Cuando él estaba marcando un teléfono, entonces le han ahorcado, le han golpeado contra el teléfono. Y como ellos siempre paraban armados con escopetas, pistolas hacían andar, matapato, eran personas agresivas, daban miedo. Entonces pensaba que le iban a matar ahí, entonces le han dicho, te voy a matar, conche tu madre. ¿A quién vas a llamar? Soplón, bocón. Le habían golpeado, ahorcado contra el teléfono, en donde el señor Yoshimar dijo que él se iba a hacer, porque él sí tenía coraje. Segundo dijo, tantos problemas que hace, yo le hago sin pensar dos veces. Cuando estaban ahí arrinconándole, había corrido hacia otro costado, con quien hacía el mamey, lo dieron para abajo. Ahí con miedo, tenía miedo, le tienen miedo, dijo, ese huevón también. Indicaron que si quieren, ahorita mismo lo hacían. Luego narra un hecho ya en el interior. El señor José Estrada se levantó con su arma. Entonces el señor Tomás Guerrero dijo, por favor, si tienen problemas vayan a arreglar afuera y no acá. En mi casa, retírense afuera. Salieron todos. Por favor, no quiero problemas, insistió repetidas veces. Entonces ellos le soltaron y decían que le iban a llegar a matar en cualquier momento, donde sea, aunque sea en su propia casa, que de sus manos no iba a escapar. Ya le tenían harto porque era un soplón, era chismoso, que viene a denunciar lo que él defendía, el bosque, la naturaleza, porque supuestamente ellos a cada rato hacían abuso de la persona y amenazándolo. Al cabo salieron riéndose con su cerveza, burlándose, y luego en un momento de improviso ellos se habían retirado como para irse al tronco, ahí a un tronco como para irse al bar Pereira. Fueron allá conversando, riendo entre ellos, y ahí aprovechó el señor Edwin para salir por atrás y se dirigió hacia el puerto, hacia el barranco, hacia el otro lado de la quebrada. Fue con el señor Jorge y dos muchachos. Por temor regresaron hacia el otro pueblo. Ahí se fueron, ya no volvieron. El señor Edwin Chota, cuando llegó, ellos le vieron venir y dijeron, ahí viene ese campa, hijo de puta, aquí le vamos a matar. Entonces el señor cuando entró saludó a todos respetuosamente y ahí se dirigió hacia la atención de la bodega, el señor Edwin. El señor Tomás Guerrero ahí compró tarjetas, indica, para que llame. Mirando hacia el lugar, le dijeron
soplón. Eurico entonces brincó. Él salió de su silla, se fue y de frente le entrincó, le ahorcó. Ahí le estaba ahorcando, matando, golpeando contra el teléfono, haciéndole golpear su pecho, diciéndole a quién él iba a llamar, que él iba a matar. Entonces se levantó don Yoshimar también a decirle que él iba a matar. Entonces y ahí cuando en tanto que le ahorcaban 2 segundos a Tucci estaba tanto, ¿por qué demoran? Para que le maten mejor, yo le mato. Y ahí estaban, salió el patrón que era de ellos, el señor José, para decir que él sí le iba a matar porque él sí estaba con pistola. Entonces el señor Tomás le dijo que no hicieran problemas, que se fueran de su casa, que no le maten, que había cualquier problema. El señor Hugo Soria dijo, sáquenlo afuera. Volvían a decirle que el señor era un campa. Con un campa no tiene problemas, dijeron. El señor Edwin lo habían agarrado, lo habían ahorcado, lo habían golpeado. Hace la referencia y sitúa el referido día a los acusados. Luego narra a la pregunta, el señor Hugo Soria, el día 29, usted menciona algunas circunstancias, se acercó, indica, él estaba abajo, solamente él dijo, si tanto problema hacen, no le maten todas las veces, dice que lo van a matar y nunca le matan. Eso fue lo que él dijo. El día 30 de agosto también narra los hechos, precisa que retorna al caserío de Putaya a jugar deporte los días de Santa Rosa. Para esto el señor Estrada había comprado cerveza en el bar del señor Tomás. Se encontraban varios de los socios. Yo comprendo que habían aceptado para su concesión de trabajo. Con el ingeniero habían arreglado. Hace la referencia que estaban el señor Yoshimar y el señor Segundo. Fue cuando estaban conversando ahí que empezaron a llegar unos botes de diferentes lugares que había ahí, cuando llegó el señor Eurico a comentar que los señores jefes de comunidad, Edwin Chota, el señor Jorge, el señor Francisco, el señor Leoncio, ahí cuando están conversando les dijeron que son unos desgraciados, que son unos liosos, bocones, que aquí es la oportunidad para matarles. Don José Estrada dijo, si ustedes me traen su cabeza en charola de plata, yo les pago. Pidan cerveza, pidan víveres, llevan ustedes, ninguno tiene coraje. Entonces ahí se presentaron ellos, el señor Eurico y su cuñado, el señor Yoshimar, el señor Segundo, y dijeron que ellos iban a ir con su personal. Hace la referencia que los señores tenían una escopeta llamada Matapato. Indican que estaban las personas que ahí estaban tomando, que él empezó a invitar cerveza a todos. Entonces el señor Hugo Soria dijo, ojalá que no le escapen, porque ya estoy harto, porque él me ha hecho comisar la madera del aserradero que tenía. Ustedes, el señor, y luego les indica el señor Estrada, si ustedes vienen acá, yo les pago. Ya patrón, indicaron. Eso dijo el señor Eurico al señor José Estrada. Entonces llegó un bote, de ahí a otros escuchaba un pequepeque que llega, porque no es de lejos el puesto. Entonces vinieron a aparecer, primero llegó el señor Segundo Atachi, después con su gente, después vino a llegar el señor Yoshimar, también con su gente, y después vino a llegar el señor Eurico, también con su gente. Le saludaron al señor José Estrada, porque ahí estaba el señor Percy Navasta, también de patrón. Están los duros, los fuertes. Ellos eran los dueños, dice. El señor Yoshimar dijo, como era más atrevido, digo, yo lo hago, si me pagas, yo lo hago. El señor Segundo dijo que él sí tenía buena puntería. Indica luego que el día 2 de septiembre se acercan y precisan que iban a confirmar que ya le habían muerto, que le habían agarrado en el tambo cuando ellos estaban comiendo. No tenían opción de escapar. Han querido reaccionar ellos. Han indicado que
no han podido escapar. Esto ocurre ya en el bar del señor Tomás. Indica, llegaron, habla patrón, habla jefe, le decían a don José Estrada, dime hijos, dime muchacho, ¿qué ha pasado? Listo, se terminó la pesadilla, ya les hemos muerto. Su pedido ha sido cumplido, ahora tú me pagas a mí, y todos pedían sus pagos. Hacen la referencia que parte de las personas tenían también identidad, indica así, brasileña, que sacaban madera y que tenían plata. Hace la anotación que el señor Estrada sacó dinero y les pagó. Todo eso decían, bien hecho, ahora su hijo todo está a cargo de mi comunidad, de mi concesión. Así ha hecho la referencia. Debemos indicar que respecto, en contraste con la declaración del testigo protegido, ingresó la declaración del dueño del local donde presuntamente habían ingresado las conversaciones. En este punto debemos advertir que si bien el señor, a las preguntas de la defensa se hace la referencia que el bar no habría estado aperturado en esas fechas en las horas indicadas, por cuanto solo tenía un horario de atención, al contrainterrogatorio efectuado por Ministerio Público y actor civil, queda claro que también existía la atención por terceras personas. Asimismo, cuando se le indica respecto del funcionamiento del teléfono, también hace la referencia que estaba funcionando y da cuenta de cuál era la ubicación del mismo. Se debe referir que en contraste por el dueño del local, se debe indicar que también ingresó la declaración de los testigos pobladores, que también ha hecho referencia a Putaya, que dan cuenta pues del funcionamiento del local, que no solo sería un bar, sino que también han hecho la referencia a la existencia de una tienda. Por tanto, la afirmación del señor Tomás respecto que no habría pues estado abierto el local en las fechas y horas, pues no es de recibo por esta judicatura. Y una atención que ha ingresado prueba personal y documental, y en contraste con su propia declaración de él, que permite afirmar pues que el local no tenía un horario estricto de funcionamiento, y no se puede tampoco indicar que el señor Edwin Chota no haya concurrido en alguna oportunidad a efectuar un llamado. Hay una atención que, si bien ingresa la posibilidad que el teléfono que obraba en el lugar no fuera tarjetero sino monedero, se debe indicar que esta anotación pues no desvirtuaría en un extremo la declaración del testigo protegido. Máxime sí, también el testigo protegido da cuenta del conflicto en el extremo cuando, ahora con Tomás, y pues causa destrozos en lo que sería un anuncio de la comunidad de Sahueto. Pancarta, panel que fue sometido a peritaje balístico, y se determinó pues que tenía rastros pues de que ha sido ocasionado los daños con arma de fuego. Estando pues a lo indicado, debemos precisar que corresponde ahora analizar cuál sería la prueba que contrastaría con lo declarado o desvirtuaría la versión brindada por el testigo protegido. En este punto debemos afirmar que, siguiendo los criterios del Acuerdo Plenario 02-2005,
La declaración de dicho testigo se encuentra corroborada con prueba personal, esto es, pobladores del lugar que también dan cuenta de los conflictos que también esta ha narrado. Respecto de la existencia y su ubicación como tal, debemos precisar que cuando han concurrido los efectivos policiales han dado cuenta que en el lugar no había hospedajes, que solo había una tienda y que solo había un lugar donde podía beber. Por tanto, también se tiene que cuál era el centro donde existían pues las conversaciones que han identificado más de una persona, pues el bar o el local del señor Tomás. Otro punto que debemos advertir, que respecto de los conflictos, esto ha quedado claramente acreditado y ella también narra conflictos y en este extremo nos da cuenta no solo de documentación, sino nos da cuenta de una agresión real respecto del señor Edwin Chota. Estando así, no se ha dado cuenta que no ha podido ser compulsada la declaración del testigo protegido, aún con su declaración previa que ésta indique que es contradictoria o inverosímil. Nos sitúa en un tiempo y espacio y sitúa a los ahora acusados. Tres de ellos, el señor Yoshimar y el señor segundo, el señor Eurico, como las personas que habrían partido presuntamente conforme la acusación fiscal por orden del señor Estrada y del señor Hugo Soria. Debemos indicar en este punto que no se ha presentado alguna anotación de incredibilidad subjetiva que permita afirmar que la testigo protegido pues haya tenido algún tipo de interés en el presente proceso. Compulsando la declaración de la testigo protegida con la declaración del testigo dueño del local, el señor Tomás, debemos referir que la declaración del testigo protegido tiene, haciendo una valoración y conjunción, está corroborada y tiene mayores fuentes de corroboración. En cambio, la declaración del señor Tomás, que pretendió pues afirmar que no pudo haberse realizado ninguna reunión en dicho local, pues contrario a ello ha sido contradictoria y en el contrainterrogatorio no ha podido ser superada. Por lo que esta judicatura indica que corresponde dictar una sentencia condenatoria porque no solo se ha acreditado la consecuencia muerte, se ha acreditado también la alevosía con la cual se ocasionó la muerte a los líderes indígenas. Se ha acreditado que los señores Edwin Chota Valera, Leoncio Quintisima Meléndez, Jorge Pérez Ríos y Francisco Pinedo Ramírez eran identificados como líderes de la comunidad y como tales realizaban acciones dirigidas pues a salvaguardar pues la integridad de la comunidad como tal. Se ha acreditado la participación de los acusados. Los coautores, esto es, los señores Yoshimar Atachi Félix y segundo Euclides Atachi Félix, quienes habrían participado activamente en ocasionar la muerte a los agraviados, y los señores Estrada Huayta y el señor Hugo Soria Flores respecto de la autoría mediata. Respecto de la pena, debemos precisar que conforme nuestro Código Procesal Penal, habiendo ya una sentencia declarada nula en mérito a la apelación formulada por los acusados,
este colegiado no podría imponer una pena superior a la anterior sentencia. Sin perjuicio de ello, debemos precisar que el Ministerio Público no ha actuado en ninguna prueba que permita afirmar que correspondería imponer una pena de 35 años, que es la pena máxima en el caso de los hechos que tenemos por acreditados. Respecto a la ejecución de la pena, siguiendo los criterios del Tribunal Constitucional y siendo que en el presente caso todos los acusados han seguido el proceso en libertad, no corresponde disponer la ejecución de la pena, sino suspenderla hasta que el superior en grado revise la misma si es que ésta es apelada. Claro está, imponiendo reglas de conducta que deberán cumplir los ahora sentenciados. Respecto de la reparación civil, bien jurídico protegido, vida, incalculable, y debemos indicar que con la declaración de las agraviadas, de las representantes viudas de los agraviados, queda claro que todos y cada uno de los agraviados pues eran cabezas de familia y ellos y que se perdió pues el ingreso que tenían estos. También queda claro que el resultado muerte ocasiona pues un daño. No solo estamos viendo el bien jurídico protegido vida, sino debemos también analizar el daño que sufrieron las representantes de los agraviados. Empero, el colegiado también debe precisar que debe ser una valoración respecto de el daño que sería moral, daño extrapatrimonial, por cuanto ya no podemos realizar una valoración respecto de otro mayor daño. Estando así, debe ser proporcional a la prueba ingresada a juicio oral para este extremo. Por lo que los señores miembros del juzgado penal colegiado por unanimidad fallamos. 1. Condenando a Yoshimar Tachi Félix y Segundo Euclides Tachi Félix, cuyos datos personales sobran en autos, como coautores del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado, con la circunstancia agravante de alevosía. Ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 108, numerales 3 del Código Penal, en agravio de Edwin Chota Valera, Leoncio Quintisima Meléndez, Jorge Ríos Pérez, Francisco Pinedo Ramírez. 2. Condenando a Hugo Soria Flores y José Carlos Estrada Guaita, cuyos datos personales obran en autos, como autores mediatos del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio calificado, con la circunstancia agravante de alevosía, ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 108, numeral 3 del Código Penal, en agravio de Edwin Chota Valera, Leoncio Quintisima Meléndez, Jorge Ríos Pérez y Francisco Pinedo Ramírez. 3. En consecuencia, les imponemos a 28 años, 3 meses de pena privativa de la libertad efectiva, la misma que se computará a partir del momento que se produzca su detención, corriendo así el plazo hasta su culminación, fecha en la que serán puestos en libertad siempre y cuando no exista mandato de prisión preventiva o detención en su contra, debiendo cursarse los oficios correspondientes en su oportunidad. B. Disponemos la ejecución provisional de la pena privativa de la libertad a partir de la emisión de la presente sentencia, si es que la presente no resulta apelada, para lo cual se computará la pena a partir de la detención de los sentenciados, conforme a lo establecido en el artículo 402 del Código Procesal Penal, debiendo tenerse en cuenta el tiempo de carcelería que sufrió Hugo Soria Flores del 18 de noviembre del año 2014 al 17 de noviembre del año 2014 y el tiempo de carcelería que hayan sufrido algunos de los coacusados.
De producirse impugnación, se le impone a los sentenciados las siguientes reglas de conducta mientras se resuelva el recurso. A. Registrar su firma en el control de firma respectivo de esta Corte cada mes. B. Permanecer en el lugar de su residencia, salvo autorización expresa y previa de la judicatura pertinente para ausentarse, salvo en caso de variar su domicilio, deberán comunicar oportunamente al juzgado. C. Presentarse al llamado de la justicia mientras continúa el proceso. D. No tener contacto alguno con la sucesión de los agraviados, todo bajo apercibimiento de aplicarse lo dispuesto en el artículo 59, inciso 3 del Código Penal, previo trámite y requerimiento de ley en caso de incumplimiento de cualquiera de las reglas antes anotadas. 4. Fijamos como reparación civil el monto de 200.000 soles que deberán ser pagados por los sentenciados a favor de la sucesión de los agraviados. Monto que será cancelado en forma solidaria y en ejecución de sentencia, a razón de 50.000 soles para cada sucesor de los agraviados. 5. Se impone el pago de costas en ejecución de sentencia si las hubieran generado este proceso, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 500 del Código Procesal Penal. 6. Reservando el juzgamiento de Eurico Mápez Gómez hasta que sea habido y puesto a disposición por la autoridad competente, debiendo renovarse las órdenes de ubicación y captura a nivel nacional y tramitarse la orden de captura a nivel internacional. 7. Mandamos firme que sea la presente sentencia, remítase copia de la misma al registro distrital de la Corte Superior de Justicia de Ucayali para su inscripción. Señores, vamos a señalar fecha para lectura integral de sentencia. Manuel, fecha de lectura. No, teníamos fecha, ¿no? Doctores, señalamos fecha para lectura integral de sentencia, 27 de abril, 18 horas, 6 de la tarde. 23 de abril, 18 horas, 6 de la tarde. Bien, señores, culmina la presente siendo las 18 horas con 35 minutos, 6 de la noche con 35 minutos. Buenas noches, doctores, cuídense. Bien, un instante, doctores. Un favor, hemos estado con intérprete todo instante. Debimos saber, indíquele solamente cuál es el resultado, por favor. Solamente cuál es el resultado, luego explica usted. Buenas noches con todos. Intérprete traductor del Ministerio de Cultura de Puebla Escénica. Tema quiero caso ñawe tal ni meca. Otonga quiero el momento caso ñam ta que maone. Sapin que puede tener cuave tacao ni cairo. Iro a romo que tele. Y me canta quiero o cua quiero romo que te ni meca dia caso dia media. Toca quiero de puede ni cantri co autor media. Que entre como ese. Es ukanda kilómetro iroa. Otsumachi ipina eteme ikatsi 200.000 kuria ikatskori que ipina temi dia heke intri como eke ipina temi ne hata. Es kansta que hatero metal. Otsumachi kilometro va. Adiri que koi dia te istoe otsumachi ipil matero metero acta metal iroa.
Gamina pero tanchari kari sianchar, ¿no? Ehatse, dia kari kiatsri in tomoeke, altaki amina kotaki ni mawane, mata umonkian chari de hatse, dia iheke ni mawane hatse. Ehato ukan staka ehatse doan, osmache doan, mata jero. Oñero papel y pene a nivel nacional, es internacional, yo te anchari ni amachaki isiaki, di matro tuka di marate ye tanchari de. Rota ki ukata pagi ukata kante yakini rode, te mabike makire chokino ukata onyawe tai, no? Ehatsirwa erwa matanjar. Arukata pagi roda ukanta kiri rode, matanjar onyawe takiri otunganta pakari ni meka. Napi tahemiro ni meka ukata 28 años, matanjar romo que tanchari di María Tomoeki. Muchas gracias. Bien, señores, damos por concluida la presente audiencia. Buenas noches, cuídense, hasta la próxima sesión.